retomando el tema de penas de amor, me escribió una mujer. Se había ido de vacaciones con unas amigas, ella casada, con hijos, y fue el momento en las vacaciones donde empezó a pensar en su matrimonio, que se tenía que poner las pilas, ponerle un poquito más de ganas, un poquito más de voluntad, que en definitiva su marido era una buena persona y que tenían un vínculo muy profundo de años y que por otro lado tenían hijos. Así que era bueno poder lograr recomponer la pareja, una pareja que estaba desgastada por el tiempo. Ella con 38 años y ya 15 o 20 años de matrimonio, muchos años con una misma persona. Entonces se sentía un poquito desalentada. De ahí que se haya ido de vacaciones y que haya disfrutado con las amigas. Después cuando volvió en el avión, se encontró en la situación que ella volaba en otro asiento, independiente de las amigas que estaban un tanto distantes. Y de pronto, caminando por el pasillo del avión, apareció un hombre interesante que se sentó al lado de ella. Así que comenzaron a hablar. Él era una persona muy culta, que viajaba y que era un hombre de negocios, también le gustaba el deporte, le gustaban los temas esotéricos, la meditación, la música, una persona muy creativa. Y hablaban, y ella se sentía muy entusiasmada, muy estimulada por la presencia de ese hombre, hasta que él se acercó a ella y le dio un beso en la oscuridad de la noche, mientras el avión sobrevolaba alguna nube. Así que sintió esa magia, ese romanticismo perdido de hace tantos años, de hace tanto tiempo, y se enamoró perdidamente de ese hombre que siguió su camino. Hizo una combinación con otro vuelo y otro fue su destino. Ella llegó a su destino de origen, volvió a su hogar y ese beso ya estaba en su alma, esa química, esa magia que había vivido en ese vuelo que había sido como un sueño. Y el desafío de poder volver a estar con ese hombre, que era muy difícil. Entonces me escribió qué podía hacer, cómo podía lograr estar con él, que tanto lo extrañaba. Y obviamente a la vez, paralelamente, estaba con ese marido. Pero por las noches soñaba con él, con aquel hombre que le había robado el corazón con un beso en un vuelo. Y no podía sacarse de la cabeza ese ser tan especial, tan dulce, tan divino, que tal vez cada vez iba ganando más fuerza en el tiempo cuanto más lo extrañaba. Pero de todas formas ella pensaba y pensaba en él y quería saber qué era lo que podía hacer. Por empezar, lo que hay que saber en estas situaciones es que la persona lo que está proyectando es el deseo de libertad. Está enamorada de su propia libertad. Ese hombre lo único que hizo fue levantar la tapa de una olla a presión en la cual ella se sentía frustrada. Se sentía frustrada con su matrimonio, se sentía frustrada con su marido, se sentía frustrada con su vida. Entonces, el primer candidato que con determinadas características pudiera encender la mecha de la pasión o el romanticismo, esa magia a través de la cual ella pudo volver a conectarse con algún tiempo perdido de su pasado, iba a tener una enorme fuerza. Entonces se quedó aferrada a ese punto. En ese punto proyectó muchísimo. ¿Y cuál es la verdad de ese hombre? La verdad de ese hombre es que tal vez subió a ese vuelo, pasó un buen momento y no fue tan trascendente. La trascendencia que le damos a determinadas o a determinados acontecimientos está relacionado con lo que nosotros proyectamos en esos acontecimientos. Si la persona está frustrada y ese hombre representa la libertad, se va a enamorar de esa libertad que él representa, va a querer volar a otro mundo, alejándose de su propio mundo en el cual ella se siente frustrada. Y tal vez él simplemente proyectó una distracción en el vuelo en el cual compartieron esa noche.
y para él pudo haber sido una noche interesante, que pudo haber hablado de diversos temas y la pudo haber pasado bien, pero como él no está tan necesitado, no está tan carenciado y no se siente tan aprisionado de su propio destino, esa persona quedó en el olvido. Por eso nunca más se volvió a conectar con ella, que era lo que a ella le preocupaba, si él pensaba en ella. Ella piensa en él porque en él proyectó su sentido de la libertad, su liberación. Entonces acá lo que descubrimos que el amor no es una cuestión de voluntad. Por más que ella haya pensado que quería poder volver a recomponer su matrimonio con todas las características o todos los condicionamientos que tenía o que tiene ese matrimonio en sí, de tener 2 hijos, un proyecto en común, tantos años de casados, uno no puede presionarse y sentir de acuerdo a lo que a uno le conviene. Mentalmente uno no puede manejar la cuestión orgánica. Uno siente y el sentimiento o la química o el sentir trasciende el razonamiento mental. Ella estaba en el estado latente de sentir el deseo de volver a conectarse con su romanticismo, con su sexualidad y con volver a sentirse mujer, que es lo que consiguió ese mágico hombre, pero que podría haberlo conseguido cualquier otro que reuniese obviamente determinadas características para que ella se hubiera conectado nuevamente con sí misma, que el marido ya no está a la altura de las circunstancias para poder lograrlo.